Hoy es tiempo de dar gracias. A nuestros empresarios que a pesar de la incertidumbre hacen esfuerzos para conservar puestos de trabajo y mantener activa nuestra economía. A los trabajadores que desde la seguridad de su hogar o fuera de él, con su trabajo son el soporte fundamental del aparato productivo en nuestro país. Nuestros gobernantes que buscan tomar las mejores decisiones para poder retornar a nuestras actividades con salud. A nuestros médicos, enfermeras y proveedores de insumos para el sector salud. Oran por nuestro bienestar espiritual. A quienes con su trabajo cuidan las semillas, cultivan la tierra y atienden las granjas para garantizar alimento en nuestra mesa y la alegría de nuestra alma con las mejores y más coloridas flores del mundo. A quienes con su trabajo nos proporcionan los medios y el combustible necesario para movilizarnos de forma segura. A quienes velan por nuestra seguridad personal. A quienes aseguran nuestro patrimonio con los riesgos del mundo de hoy. A quienes cuidan nuestra seguridad y salud en el trabajo en tiempos de cambio. A nuestras familias, a nuestros amigos, a ustedes. Gracias. 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 A todos, gracias. Gracias. Juntos vamos a lograrlo. Hola, bienvenidos a esta transmisión en vivo en la cual analizaremos aspectos relacionados con el COVID-19 y algunas de las principales estrategias que las empresas, empleadores, trabajadores y entidades de seguridad social pueden evaluar para superar los retos que genera esta pandemia. Estamos haciendo esta transmisión en vivo para diferentes redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Periscope. Y por ese motivo vamos a hacer esta transmisión de alguna manera magistral, toda vez que no va a ser fácil responder a las preguntas que muchos de ustedes pueden ir formulando en los chats de las diferentes redes sociales. De todas maneras, con la información que vamos a compartir, en mi opinión, vamos a quedar ubicados en el mapa conceptual que nos ha generado esta pandemia del COVID-19. Información adicional sobre todos estos temas que vamos a comentar la podrán conseguir ustedes a través de cualquiera de los medios que aparecen escritos en este momento en la pantalla. Cualquiera de las redes sociales va a ser útil para conseguir información general sobre todos estos asuntos. Y adicionalmente les recomiendo utilizar la plataforma mipracticalaboral.com, que básicamente es la versión digital del libro que durante los últimos años hemos venido publicando con preguntas y respuestas sobre todos estos asuntos. En esta versión digital, además, van a poder encontrar videoconferencias sobre temas de actualidad, eh, el texto completo de leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, circulares, sentencias de las diferentes cortes y además van a poder encontrar noticias de actualidad. Mipracticalaboral.com. Vamos entonces a dividir nuestra reunión en tres grandes bloques. Vamos primero a hacer una rápida mención del marco legal que se ha expedido alrededor de todo este tema del COVID-19. Luego vamos a hablar básicamente de las 9 estrategias que los empresarios, trabajadores y entidades de seguridad social podrían implementar para superar los retos que genera el COVID. Luego vamos a hablar en la tercera parte de nuestra reunión puntualmente sobre el decreto del subsidio a la nómina y el decreto que disminuye los aportes al Sistema General de Pensiones durante los meses de mayo y junio del año 2020. Esos son los tres grandes bloques. Vamos a comenzar entonces. Como primera medida, hablemos del marco legal. Van a ver ustedes en la pantalla un primer listado
de las 8 normas que se expidieron al puro comienzo de esta crisis del COVID-19. Todas son importantes, pero la número 5, la que aparece con el número 5, la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, realmente marca un antes y un después para los sistemas de seguridad social en el mundo porque, como norma general, los diagnósticos que se hagan de COVID-19, así como las prestaciones económicas y asistenciales que de allí se deriven, en principio deben ser consideradas de origen común, salvo los casos específicos en los que la ley haya dispuesto lo contrario. En esta segunda pantalla, que van a ver ustedes a partir de este momento, van a ver ustedes un listado de las 8, digamos, de la segunda tanda de normas que se expidieron, la segunda tanda de 8 normas, la van a ver ustedes a partir de este momento ahí en sus pantallas. Todas son importantes, pero muy importante la que está en el número 14, porque ese decreto 538 fue el decreto que estableció que el COVID-19 se presume una enfermedad laboral, pero solamente para algunos trabajadores del sector de la salud. Para el resto de personas que no estén incluidos en esas actividades, el COVID se considera una enfermedad de origen común. Si un trabajador no está incluido en esas excepciones del decreto 538 y quiere que su COVID sea declarado de origen laboral, tendrá que surtir todo el trámite de calificación ante la EPS, ante la ARL, ante las juntas de calificación de invalidez. Importante también la norma que aparece con el número 15, el decreto número 558, porque ese es el decreto que permite disminuir los aportes al sistema de pensiones del 16 al 3%. Y van a ver ustedes aquí en la siguiente diapositiva el listado de las últimas 7 normas que se han expedido en relación con el listado de estas últimas 9 normas que se han expedido en relación con el COVID. Todas son importantes, todas, pero muy importante el que aparece en el número 24, el decreto número 639, porque ese es el decreto que otorga el subsidio a la nómina. Y la circular 030, la que está en el número 25, también es muy importante porque esa es la que establece una serie de restricciones para las personas mayores de 60 años de edad o con morbilidades previas y que deben permanecer en su casa haciendo trabajo remoto. Esa circular 030 es bien importante, precisa el alcance de la resolución número 666 del año 2020. Este es el marco en general. Ahora, ¿cómo poner en orden las piezas de este rompecabezas? ¿Qué tenemos que hacer para poner en orden las piezas de este rompecabezas? Son 9 estrategias básicamente las que se pueden implementar para tratar de sortear con éxito los retos del COVID-19. El cuadrito que van a ver ustedes a continuación es un resumen ejecutivo de esas principales estrategias. No vamos a hablar acá del detalle del cómo implementar cada una de esas estrategias. Por ahora en esta charla me interesa es que nos quede claro el mapa general, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde podemos ir. Ese es el objetivo que principalmente quisiera cumplir con este cuadrito que vamos a ver a partir de este momento. En el extremo izquierdo del cuadrito van a ver ustedes una columna con el listado de las 9 estrategias, listadas de arriba hacia abajo. Son 9 estrategias. Y en la fila superior de la tabla van a ver ustedes los principales efectos que genera la implementación de cada una de esas estrategias. Vamos entonces a desarrollar esa información a partir de este momento. La primera estrategia de arriba para abajo, recuerden la columna extrema izquierda, es el trabajo flexible, jornadas de trabajo flexible. Es decir, que no todo el mundo entre al tiempo a la empresa,
que no todo el mundo se vaya al tiempo, que no todo el mundo consuma al tiempo los alimentos dentro de la empresa. Ese es el trabajo flexible. Bajo esa estrategia de trabajo flexible, verán ustedes ahí en la tablita unos cuadraditos de color verde, unos en amarillo y otros en rojo. Los verdes significa que eso se mantiene perfecto. Los amarillos se mantiene con algunos ajustes y los rojos es que se pierde definitivamente esa característica cuando se implementa esa estrategia. Entonces, miremos el trabajo flexible nuevamente. Cuando se implementa el trabajo flexible, el contrato de trabajo se mantiene vigente. Por eso está en verde ese chulito. Se mantiene vigente el contrato de trabajo. También se mantiene vigente la prestación del servicio por parte del trabajador. También se mantiene vigente la remuneración que el trabajador devenga. También se mantiene vigente la posibilidad que tiene la empresa de disminuir los aportes al Sistema General de Pensiones del 16 al 3%. Se mantienen vigentes todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. Se mantienen vigentes todas esas normas. Y también el empleador puede acudir al subsidio a la nómina. Esos son los efectos que genera la implementación del trabajo flexible. Primera estrategia. Segunda estrategia que se puede implementar. La segunda estrategia puede ser la licencia remunerada con trabajo compensable en el futuro. Es decir, descanse hoy, descanse mañana, descanse en una semana. Yo se la pago. Ese descanso se lo paga, dice el empleador. Pero ese tiempo que descansó y que la empresa le pagó, por favor, repóngalo con tiempo de trabajo después. Esa es la licencia remunerada con trabajo compensable. Bajo esa estrategia, se mantiene vigente el contrato de trabajo. Se mantiene vigente la prestación del servicio. Se mantiene vigente la remuneración del trabajador. Se mantiene vigente la posibilidad de disminuir los aportes a pensiones. Se mantiene vigente se mantiene vigente la obligación de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene vigente la posibilidad de acudir al subsidio de la nómina. Esa es la segunda estrategia. Licencia remunerada con trabajo compensable. Tenemos una tercera estrategia. El trabajo remoto, que no es teletrabajo. Se ha anunciado que para los próximos días se va a expedir una reglamentación sobre este tema de trabajo remoto, porque aunque no es teletrabajo, hace falta una reglamentación. Han anunciado para los próximos días la expedición de una reglamentación para esta tercera estrategia. Mientras tanto, bajo esa tercera estrategia, se mantiene vigente el contrato de trabajo, se mantiene vigente la prestación del servicio, se mantiene vigente la remuneración. El empleador puede igual aplicar a la disminución de los aportes a pensiones. El empleador tiene que seguir cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, todos los protocolos de bioseguridad, en fin, normas de prevención de riesgo psicosocial, etc. Y también el empleador, bajo esa tercera estrategia, puede aplicar al subsidio a la nómina. Y tenemos una cuarta estrategia, que puede ser la disminución de la jornada o la disminución de la remuneración. Entonces, bajo esa cuarta estrategia, el contrato de trabajo se mantiene vigente. La prestación del servicio también, aunque eventualmente reducida por la disminución de la jornada. La remuneración también se mantiene a favor del trabajador, aunque eventualmente disminuida por cuenta de la disminución de la jornada también. El empleador puede seguir aplicando la disminución del aporte a pensiones del 16 al 3. Siguen vigentes las normas de seguridad y salud en el trabajo y el empleador puede aplicar igual al subsidio a la nómina. Esa es la cuarta estrategia. Tenemos una quinta estrategia que se desprende, repito, de todo ese marco legal que se ha expedido, que puede ser la modificación o suspensión de los beneficios extralegales. Bajo esa estrategia, el contrato se mantiene vigente. La prestación del servicio también.
La remuneración eventualmente se disminuye por cuenta de la disminución de esos beneficios. El empleador puede seguir aplicando la disminución de aportes a pensiones del 16 al 3. Siguen vigentes las normas de seguridad y salud en el trabajo y el empleador puede aplicar al subsidio a la nómina. Una sexta estrategia ya tiene más que ver con los beneficios que están contenidos en convenciones colectivas de trabajo o pactos colectivos. La estrategia anterior se refiere más a esos beneficios extralegales, pero que no están en pacto o convención. Estos sí tienen que ver con pacto o convención colectiva. Ahí lo que el gobierno autoriza es, señor empleador, siéntese a negociar la forma de pago, pero no puede dejar sin efecto el pacto ni la convención. Bajo esa estrategia se mantiene vigente el contrato, se mantiene vigente la prestación del servicio, se mantiene vigente también la remuneración, disminuida eventualmente mientras la empresa se pone al día en el pago de los aportes. El empleador puede seguir aplicando la disminución del aporte a pensiones. Siguen vigentes las normas de seguridad y salud en el trabajo y el empleador puede aplicar al subsidio a la nómina. Tenemos una séptima estrategia que tiene que ver con las vacaciones. Conceder vacaciones ya causadas o anticipadas. Bajo ese esquema, el contrato también se mantiene vigente. Hay prestación de servicio, digamos, en la medida en que cuando la persona regrese de vacaciones va a volver a trabajar. Hay remuneración. El empleador puede disminuir el aporte a pensiones. Hay que seguir aplicando las normas de seguridad y salud en el trabajo, protocolos de bioseguridad. Y además de eso, se puede aplicar el subsidio a la nómina. Y por último, tenemos dos estrategias que son bastante más fuertes que todas las 7 anteriores. Por ejemplo, la suspensión del contrato de trabajo como octava estrategia implica que tenemos un contrato, sí, firmado, vigente, pero suspendido. En consecuencia, no hay prestación del servicio por parte del trabajador, no hay remuneración al trabajador. No obstante lo anterior, el empleador puede aplicar a la disminución del aporte a pensiones, porque recuerden que durante la suspensión se mantiene la obligación de cotizar a pensiones por parte del empleador. Siguen vigentes las normas de seguridad y salud en el trabajo, con el matiz de no estar vigente la prestación del servicio, pero hay un contrato firmado todavía y el empleador respecto de contratos suspendidos no puede aplicar al beneficio de suspensión de nómina. Y la novena estrategia es la terminación del contrato de trabajo. Estrategia que ya implica pues que no hay contrato vigente, no hay prestación del servicio, no hay remuneración, no hay aportes a pensiones, no hay normas de seguridad y salud en el trabajo que cumplir y tampoco hay posibilidad de aplicar al subsidio a la nómina. Esas son básicamente las 9 estrategias que hoy se pueden aplicar. Sin embargo, ustedes ven en el extremo derecho del cuadro un montón de cuadritos de color amarillo con interrogantes de color rojo. Y eso está así porque básicamente lo que significa es que ese cuadrito que les acabo de mostrar hay que irlo complementando en el tiempo. Es bastante posible que en los próximos días se expidan nuevas normas haciendo ajustes a algunos temas laborales o de seguridad social o de seguridad y salud en el trabajo, de tal forma que este cuadrito habrá que seguirlo complementando. Y por eso no cierra ahí. Dejamos abierta la posibilidad de seguirlo ampliando. Información adicional sobre todos estos temas, recuerden, la pueden conseguir en detalle en la plataforma de búsqueda mipracticalaboral.com. Y quisiera invitarlos a mirar en breves segundos en qué consiste esa plataforma de Mi Práctica Laboral.
Muy bien. El siguiente tema que quisiera compartir con ustedes a partir de este momento tiene que ver con el decreto 639 del año 2020. Es el decreto que reglamenta el subsidio a la nómina. Este decreto tiene, digamos, una redacción particular, tiene un montón de numerales en sus artículos. Lo que quisiera yo con el cuadrito que les voy a mostrar a continuación es mostrarles también un resumen ejecutivo de ese decreto. Es un cuadrito que busca resolver interrogantes como ¿qué busca el decreto? ¿Quién se puede beneficiar del decreto? ¿Cómo se pueden obtener los beneficios del decreto? ¿Cuándo pueden recibirse los beneficios del decreto? ¿Por qué se pueden reclamar? ¿Para qué hay que destinar los recursos que se reciban por cuenta del decreto? ¿Y quién va a vigilar que todo esto se cumpla? Esas son las preguntas que vamos a resolver en este cuadrito y arriba en la fila superior de la tabla están las respuestas. Entonces, frente a la primera pregunta de qué busca el decreto, la respuesta es busca crear un plan de apoyo al empleo formal, al amparo del cual se va a reconocer un subsidio a la nómina equivalente al 40% del salario mínimo legal mensual vigente por cada trabajador que la empresa tenga vinculado mediante contrato de trabajo afiliado a la Seguridad Social con pago de aportes a través de la pila, cuyo contrato no haya sido suspendido, etcétera. Eso es lo que hace el decreto. ¿Quién se puede beneficiar? A la fecha, a hoy, solamente las personas jurídicas. Hay propuestas que buscan ampliar el alcance de este decreto también a las personas naturales que tengan contratado personal, pero por ahora solamente las personas jurídicas. ¿Cómo se pueden obtener los beneficios que plantea el plan de apoyo al empleo formal? A través de los bancos. El empleador debe ir al banco donde tenga abierta una cuenta con un formulario diligenciado, mostrando toda la información que allí le piden, nombre de la empresa, representante legal, el número de trabajadores que tiene, número de trabajadores para los cuales va a solicitar el subsidio, porque puede que la empresa tenga 100 trabajadores y solo necesite el subsidio para la mitad. Datos como, por ejemplo, la fecha de creación de la empresa, porque eso es importante para cumplir con algunos requisitos del decreto. En fin, se obtiene el beneficio yendo al banco, donde la empresa tenga una cuenta. ¿Cuándo se pueden recibir los beneficios del decreto? Se pueden recibir durante los meses de mayo, junio y julio, una vez al mes. ¿Y por qué se pueden reclamar los beneficios? Porque la empresa demuestra que sus ingresos se disminuyeron en un 20%. La forma como se debe calcular ese 20% todavía está en estudio. Tenemos que estar pendientes de la próxima reglamentación que se expida para ese efecto por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Y para qué se deben destinar esos recursos? Para el pago de nómina. No servicios públicos, no impuestos, no proveedores, solo nómina. ¿Y quién va a verificar que todos los requisitos de este decreto se cumplan? La UGPP. La OGPP verificará la información que la empresa suministre, el giro de los dineros al banco, que el banco se los giró al empleador, que el empleador se los giró al trabajador, que fue para nómina, que se recibió, que el beneficio se le pagó a la empresa solamente durante una vez al mes, máximo por 3 meses. Todo eso lo verificará la UGPP. Ese en esencia es el decreto 639 sobre subsidio a la nómina. Y finalmente, no quisiera terminar esta charla en vivo sin que habláramos un poco sobre el decreto 558, que le permite a las empresas disminuir los aportes a pensiones. Este decreto básicamente lo que nos dice es, señores empleadores, los que quieran, pueden bajar los aportes a pensiones del 16% sobre la nómina al 3% sobre la nómina. ¿Qué significa eso? Que lo que ocurría antes de que pagábamos el aporte sobre el 16 y de ese 16%, el 13 se iba para cumplir requisitos de vejez y el 3 para cumplir requisitos de invalidez o muerte, eso ya no va a ser así.
Porque con la entrada en vigencia de este decreto 538, el aporte baja del 16 al 3. Es decir, con la cotización que la empresa haga sobre el 3% durante los meses de mayo y junio, ese 3% se va a destinar en su totalidad a gastos administrativos de las entidades de seguridad social y a cumplir requisitos de invalidez o muerte. Pero el 0% de esa cotización se va a destinar al riesgo de vejez. Es decir, como norma general, cuando el empleador se acoja a ese beneficio, el trabajador habrá laborado durante los meses de mayo y junio, 2 meses, 8 semanas, pero ese tiempo no se verá reflejado en su reporte de semanas para pensión por vejez. Solo se verá reflejado ese tiempo de cotización para su pensión de invalidez o muerte. Esa es la norma general. Hay algunas excepciones puntuales que se refieren sobre todo a las personas que se van a pensionar con el salario mínimo en Colpensiones y personas que se van a pensionar con garantía de pensión mínima en fondos privados de pensiones. Solo para esos dos grupos poblacionales, estas 8 semanas de mayo y junio sí se contabilizarán para vejez, aunque el empleador haya cotizado solo sobre el 3%. Pero para personas que se pensionen con más del mínimo en Colpensiones o que no se vayan a pensionar con garantía de pensión mínima en fondo privado, para esas personas, estas 8 semanas no aparecerán reflejadas en su extracto pensional. En esencia, eso es lo que dice este decreto número 558. Hemos visto entonces un marco legal amplio. Hemos hablado sobre 9 estrategias generales y hemos hablado pues algo general también sobre el decreto de subsidio a la nómina y sobre el decreto de pensiones. No hemos entrado en el detalle de cómo implementar algunas de esas 9 estrategias, por ejemplo. ¿Cuáles son las formas, por ejemplo, de suspender los contratos de trabajo, requisitos formales? ¿Cuáles son las 6 posibles formas de dar por terminado el contrato de trabajo? ¿Cuáles son las formas que hay que cumplir? ¿Cuáles son, por ejemplo, las maneras de notificar al trabajador sobre el trabajo flexible o sobre el trabajo remoto o sobre las vacaciones, a pesar de que no lo estamos viendo presencialmente? ¿Cómo es la manera de cumplir con esos requisitos? No hemos entrado en esos detalles porque aquí, repito, el objetivo es pintar un mapa general, dónde estamos, por qué, de dónde venimos, por qué llegamos acá y qué es lo que nos espera, posiblemente en nuevos cambios legislativos. Ese es el objetivo que buscábamos cumplir con esta videoconferencia en vivo. Vamos a realizar, para información de ustedes, el próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 4:30 de la tarde, un seminario en vivo también, ya un poco más privado, para poder atender consultas relacionadas con estos y otros temas que vamos a hablar ese día, puntualmente sobre los protocolos de bioseguridad. Va a ser un seminario, digamos, un poco más cerrado. Ese seminario va a tener un costo de 99,000 pesos masiva, pero digamos que con esta información, por lo menos el mapa general, espero que haya quedado bien planteado. Recuerden ustedes que información adicional sobre todo esto la pueden conseguir en mipracticalaboral.com. Preguntas y respuestas sobre temas, sobre todos estos temas y otros muchos más, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo y algunos temas laborales también que han surgido en esta época de COVID-19. mipracticalaboral.com es la versión digital del libro que probablemente muchos de ustedes conozcan, con todas las ventajas de los libros digitales. Encuentran además videoconferencias, el texto completo de normas, de sentencias, noticias de actualidad. Los invito a ver los siguientes segundos nuevamente la información sobre la práctica laboral antes de dar por finalizada nuestra reunión.
De esta forma, entonces, damos por terminada nuestra reunión en vivo del día de hoy. Recuerden, estábamos transmitiendo en vivo para Facebook, Twitter, YouTube, Periscope, las principales redes sociales, a través de las cuales ustedes podrán, repito, acceder a esta grabación de esta videoconferencia. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que haya sido de su interés, espero contar con ustedes en una próxima oportunidad. Les deseo un feliz resto de jornada a todos, cuiden por favor su estado de salud. Y muchas gracias también al equipo de producción, a Daniela Plazas, que está detrás de toda esta parte tecnológica. Muchísimas gracias a todos y un feliz resto de jornada. Hasta luego.